Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Evangelio de Marcos 10:35. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidieras. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué petición? ¿Qué petición tan más arrogante, pretenciosa, ambiciosa? Concédenos algo, dice. Que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Porque somos muy eficientes en tu palabra. Porque me sé tu palabra de pe a pa. Porque obedecemos en todo lo que hacemos. Por eso me merezco yo estar sentado a tu diestra y a tu derecha. En el Evangelio de Mateo nos dice la palabra que su mamá de Jacobo y de Santiago llegó con el Señor y le hizo a mi Señor esa petición: Señor, te pido que nos concedas que a mi hijo Juan y a mi hijo Jacobo los sientes a tu derecha y a tu izquierda. Quiere decir que toda la familia era vanidosa, ¿verdad? Quiere decir que toda la familia tenía el ego un poquito subidito, ¿sí? Es bueno ser ególatra, egocentrista. Es bueno ser vanidoso, orgulloso, altivo. No, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que sigamos su camino. Entonces esta declaración, esta petición estaba totalmente fuera de lugar. Mi Señor Jesucristo los conocía muy bien. De hecho, les puso los hijos del trueno, Boanerges, los hijos del trueno, mecha corta, carácter tremendo, impulsivos. Pero el Señor nos quita eso. El Señor nos quita eso. Una carta hermosísima, hermosísima, que escribió Juan en la primera epístola de Juan, que es Dios es amor. Dios es amor. Escudriñemos ese capítulo de primera de Juan, capítulo 3, en nuestras casas, y vean con qué ternura, con qué amor habla Juan en esa carta de nuestro Señor Dios. Pero ya era un Juan transformado, ya era un Juan diferente al que llamó mi Señor Jesucristo cuando estaba en la barca. Les puso los hijos del trueno. Para todo mecha corta. Este mundo es así, de todos nos enojamos, de todos nos encolarizamos, de todos nos ofuscamos. No debe de ser así. Estamos haciendo que el Espíritu Santo no actúe en nosotros. Estamos haciendo que el Espíritu Santo quede ahí arrinconado, no lo dejamos salir, no lo dejamos fluir. Si nosotros hacemos que nuestras obras en la carne proliferen en vez del Espíritu Santo. ¿Sí?
Pidámosle al Señor, si somos boanerges, pidámosle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a controlar nuestro temperamento, nuestro carácter, porque lo único que conseguimos es que el Espíritu Santo no actúe, no obre en nosotros. Dice la palabra nuevamente: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí en el Evangelio de Juan, vamos a Juan 5, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 41. Amén, hermanos. Amén. Versículo 41 dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. A Cristo no recibimos. Predicamos la palabra, compartimos el Evangelio, salimos a la calle y compartimos de Cristo, y la gente no acepta a Cristo. Vive endurecida de Cristo, vive endurecida de la palabra del Señor. Pero si viene un fulanito con una doctrina diferente, con una doctrina oriental, fundada en el Reiki y en todas esas cosas, ahí sí la gente recibe toda esa palabra, y esos salones están repletos de gente queriendo estudiar energía, queriendo estudiar metafísica, queriendo estudiar todo ese tipo de conocimientos orientales que no sirven para nada. Son huecas sutilezas, como dice la palabra en Colosenses. Filosofía de hombre, huecas sutilezas. Y si viene el doctor fulanito de tal a darles una conferencia sobre la muerte, sobre cualquier tema, a ese sí lo recibe la gente. Hay infinidad de doctrinas en el mundo, infinidad, muchísimas. Y la gente comprando libros de fulanito, comprando libros de sutanito. Pero en este no se fija la gente, lo rechaza. Aquí mi Señor Jesucristo les dice a los judíos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo va a creer el hombre? ¿Cómo va a creer el ser humano en Cristo? Si lo que le gusta al ser humano, lo que le gusta a la gente es que se estén, como dicen vulgarmente, echando cebollazos los unos a los otros. Recibís gloria los unos de los otros. Para el ego, ¿verdad? Para la vanidad, para sentirme bien conmigo mismo, para sentir que importo, que sí soy algo, que sí soy alguien. No es así. El mundo mete esas ideas al mundo. Trasciende, esfuérzate, sé el mejor. Yo no digo que luchemos en la vida, ¿verdad? Que estudiemos, que nos preparemos para salir adelante en este mundo tan difícil. Una cosa es eso, y otra es querer buscar la gloria, la vanagloria, la vanidad, el aplauso de la gente, ¿verdad? No es lo mismo. Dice mi Señor Jesucristo: no me reciben porque ustedes nada más andan buscando cómo se reciben los unos a los otros, la gloria los unos a los otros. Eso es lo que les gusta a ustedes y al ser humano en general. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros.
y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Regresemos a Marcos, por favor. Versículo 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué petición tan más humilde, ¿verdad? De Juan y de Santiago. Qué petición tan más humilde. Mi Señor Jesucristo les contesta de esta forma, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? Pues no sabéis lo que pedís. A veces también nosotros no sabemos lo que pedimos, ¿verdad? Pedimos cada cosa para nuestro deleite, como dice la palabra en Santiago. ¿Sí? Vamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 4. Versículo 1. Amén, hermano. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miren de dónde vienen las guerras, ¿eh? ¿De dónde vienen los problemas que estamos viendo en el mundo? ¿De dónde vienen? De nuestras pasiones. Pasiones desordenadas. ¿Cuál es una pasión desordenada? Ambición, poder, dinero, fama. ¿Todo eso es vanidad? Y como dice Salomón en Eclesiastés, todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Es vanidad. Y lo que el hombre busca es vanidad. Pero al final de la vida van a encontrarse con que van a estar completamente vacíos. A lo mejor podrá llenar algo en algún momento. Pero como los niños con los juguetes nuevos, ¿verdad? Al principio lo buscan una semana y después ya lo desechan. Ven otro juguete y ya quieren ese otro juguete. Se lo compran, lo usan otra semana y ya lo desechó. Así es el ser humano de esta vida. Con las cosas materiales. No hay nada que nos llene más que Cristo y su palabra. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El primer ministro de Corea quiere trascender, quiere hacer ver al mundo que él tiene el poder, la fuerza para controlar al mundo y con sus armas nucleares tener ese reconocimiento, ¿no? Es una pasión. Por esa pasión tiene esa amenaza. Y si vemos la historia del mundo, es lo mismo: vanidad, poder, trascender, que me vean, que me miren, que yo soy el News Plus Ultra. Y eso obviamente se opone a lo que la palabra del Señor nos pide. Dice aquí la palabra: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Combates y luchas, buscas y no encuentras, porque no pides, y cuando pides mal, para satisfacer a tu carne, tus deleites, no para tener una vida espiritual plena, una comunicación libre con el Señor. Eso es lo que tenemos que pedir. En nuestras oraciones pedir: Señor mío, ayúdame a vivir en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de mi carne. Ayúdame a controlar este carácter que tengo.
para no contaminar a los demás, porque contamina a una persona con un carácter fuerte, contamina, y ya puso de manos al otro, ¿no? Y ya después ya los dos abiertan. Pidamos para nuestro espíritu, pidamos para nuestro espíritu. El Señor nos va a dar lo material. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará por añadidura. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Lo espiritual. Pero aquí en este versículo veo que la gente pide lo material. Y Dios no le va a dar lo material, porque no está buscando a Dios, está buscando a Dios para que Dios le dé lo material. Y no buscamos a Dios para que Dios nos dé lo espiritual. Así es como debemos de actuar, de vivir. Pedir lo espiritual. Y lo material va a llegar solo. Va a llegar solo. ¿Sí? Regresemos por favor a Marcos. Entonces, pues Juan y Santiago, ¿verdad? Pidieron mal, ¿verdad? No pidieron bien. ¿Qué petición? Quiero, Señor mío, que se siente mi hermano a tu lado derecha y yo a tu lado izquierdo. ¿Qué petición? Pero es que así somos también nosotros. Todos somos así. No es que estemos juzgando ahorita a Juan y a Jacobo, los estamos crucificando. No. Así somos en general los seres humanos. Queremos trascender, salir en la foto ahí con el Señor Jesús. No. Versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Vean la pregunta que les hace. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Esta pregunta que les hace mi Señor Jesucristo, aquí no dice la palabra si se tardaron o no Juan y Jacobo al responderla, pero era una pregunta que tenían que meditarla por algunos minutos, porque lo que le estaba preguntando mi Señor Jesucristo no era cualquier cosa. ¿Podéis beber de la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Les estaba diciendo mi Señor Jesucristo que si podían también vivir lo mismo que mi Señor Jesucristo iba a vivir. Eso les estaba preguntando. La pasión que yo voy a vivir, ustedes también la van a vivir. Lo mismo que yo voy a vivir, lo mismo que van a hacer a mí, ustedes también son capaces de recibirlo. Eso fue lo que les dijo. No sé cualquier pregunta, ¿verdad? Y ellos dicen, dice aquí la palabra: ¿podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Les repito, no sé cuántos segundos se tardaron, o cuántos minutos se tardaron en contestarla, pero aquí dice la palabra, podemos. ¿Y qué fue lo que pasó? La palabra nos dice qué pasó con ellos. Vamos a Hechos, capítulo 12. Hechos 12:1. Amén, hermanos. Amén. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Aquí la palabra del Señor habla del rey Herodes. No habla del rey Herodes el Grande. El rey Herodes el Grande murió poco tiempo después de que nació mi Señor Jesucristo. Aquí habla del rey Herodes Agripa. Del rey Herodes Agripa, ni siquiera el rey Herodes Antipas, sino el rey Agripa. Fueron varias generaciones. A través de la palabra vemos que fueron varias generaciones de reyes Herodes
sus hijos iban heredando el trono. Entonces aquí es el rey Agripa el que está en este versículo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Qué importante es nosotros el primero pensar antes de hablar o tomar decisiones. Mi Señor Jesucristo les preguntó que si podía beber del vaso que iba a beber mi Señor Jesucristo, o ser bautizado con el bautismo que mi Señor Jesucristo fue bautizado. Y ellos dijeron que sí podemos. Y el primer apóstol muerto fue Jacobo. Bebió la copa, bebió el vaso de mi Señor Jesucristo. Este Jacobo que habla aquí es hermano de Juan y fue el primer apóstol que mataron. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, nos llama la atención de que el primer apóstol muerto fue Juan y el último apóstol muerto fue Juan, perdón. El primer apóstol que murió fue Jacobo y el último que murió fue Juan. ¿Bebieron la copa? ¿Bebieron del vaso? Sí, lo bebieron. El primer apóstol muerto, corrijo, fue Jacobo y el último fue Juan. A Juan lo torturaron, a Juan lo llevaron a la isla de Patmos, una isla como las Islas Marías aquí en México, pero bueno, obviamente las Islas Marías tienen construcciones muy bonitas. No sabemos cómo era la isla de Patmos, pero lo llevaron desterrado por causa de la palabra. En tiempos del emperador Nerón fue la persecución, lo encarcelaron y mucho tiempo lo torturaron y lo mandaron a la isla de Patmos. Fue el apóstol que escribió la revelación, lo que es el Apocalipsis, y fue el último apóstol que murió, más o menos a los 100 años aproximadamente, murió Juan. Entonces, bebieron del vaso, ¿verdad? Bebieron del vaso que mi Señor Jesucristo les dijo que si bebían de él. Aquí hay algo muy importante. Mi Señor Jesucristo les hizo esa pregunta. Ellos contestaron que sí, pero ¿con qué pregunta llegaron ellos? Con algo pretencioso, algo vanidoso, algo fuera de lo común. Quiero que estemos, Juan y yo, sentados a tu derecha y a tu izquierda. ¿Qué nos implica eso? Que la vanidad, el ego, el pretender saber más que los demás, el sentirme más que los demás, no cabe en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Que conforme nosotros seamos lo más humildes posible, lo más sencillos posibles, lo más humildes posibles, estaremos más cerca del reino de los cielos. Que si nos volvemos como niños, estaremos más cerca del reino de los cielos. Como es un niño, inocente, noble, humilde, sencillo, no hay pretensión en ellos. Pero llegar con esa soberbia, con ese orgullo, con esa vanidad, con ese ego a la iglesia no es bueno. Bebieron la copa, bebieron el vaso que les dijo mi Señor Jesucristo, Juan y Jacobo.
Pero hay un ejemplo, un claro ejemplo de que debemos de vivir así, en esa humildad. Versículo 39, regresemos a Marcos, por favor. Marcos 10, 39. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Aquí también vemos al Hijo de Dios sometidos. No dijo, no, yo tengo la autoridad para saber dónde se sientan ustedes, por el momento no se los digo. No, nuestro Señor Jesucristo dice, no es mío darlo, porque es el Padre, mi Padre el que decide, el que ordena, el que manda. ¿Qué está mostrando ahí nuestro Señor Jesucristo? Obediencia, sometimiento. Lo que también nosotros debemos de tener, obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, ya me imagino cómo se pusieron. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Oiga, ¿qué les pasa? ¿Por qué hacen esas preguntas? ¿Por qué son así? ¿No? Se enojaron contra Juan y contra Jacobo. ¿Qué les pasa? Si todos somos iguales. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y si efectivamente, cuando una persona llega a ser presidente o primer ministro de algún país, cree que es el dueño del país, ¿verdad? Así es, se enseñorean de ellas, dice la palabra. Los gobernantes se enseñorean de esas naciones, creen que es su país y que pueden hacer con él lo que quieran. Y efectivamente, hemos visto a través de la historia de la humanidad que así es, ¿no? Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así no es entre nosotros, hermanos. Así no es entre la iglesia de Cristo, ¿sí? Sino, como dice mi Señor, el que quiera hacerse grande entre ustedes va a ser su servidor. O sea que lo que tenemos que hacer es tener una actitud de servicio, de servir a nuestros hermanos. Primero a nuestros hermanos y luego al mundo. Si te quieres ser el importante o el grande, sirve. Porque el servir es una actitud de humildad, ¿no? De sencillez. Te sirvo para agradarte. Entonces, qué importante es eso. Desgraciadamente la iglesia cristiana, a través de la historia, se ha visto llena de soberbia, llena de poder, llena de esa situación de enseñoreamiento, y se ha corrompido en cierta manera. Aquí dice nuestro Señor Jesucristo bien claro: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Actitud de servicio, actitud de agradar a los demás, de servir a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. En Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro capítulo 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1.
ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Cuando la palabra de nuestro Señor nos habla de ancianos, en esta parte habla de pastores, los pastores de la iglesia. En otra parte habla de obispos. 1 Timoteo capítulo 3 nos habla del requisito de los obispos. El obispo es el pastor, el anciano es el pastor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. La palabra apacentar significa dar pasto espiritual. El apacentar significa dar pasto espiritual, instruir, enseñar la palabra de Dios. Eso significa apacentar. Y la grey es la iglesia. La grey es la iglesia. Entonces aquí nos pide Pedro, que le demos el pasto espiritual a la iglesia del pastor. Muy pocos dijeron que no. Hubiera habido una unanimidad. ¡No! Entonces, ¿por qué los pastores se creen dueños de la iglesia? Mis ovejas. Mi iglesia. No, es la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor, que con su sangre le costó a Él. Nosotros lo que hacemos es cuidar las ovejas de ¿quién? Del Señor. Por eso, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros? De que si ya hermanito o hermanita ya no vino en 2 semanas, ahí tengo que hablarle por teléfono. Porque a mí me van a pedir cuentas de todos ustedes, de cada uno de ustedes. ¿Y yo qué les voy a decir? No, pues es que ya no sé, no sé, Señor. Por eso, vengan, congréguense. Vengan y congréguense. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Eso es cuidar de ella. Hablarles por teléfono de repente. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? ¿Todo está bien? ¿No te he visto en la iglesia? ¿Pasa algo? No, ya pastor. Ya el domingo voy. No, eso es cuidar de ella. Preocuparse si no viene algún hermano. Hablarles por teléfono. Cuidando de ella. No por fuerza. No a fuerza estoy aquí yo. No me obligaron a mí, ¿verdad? El pastor Maltés allá arriba me encerró y me dijo, ahora tú eres mi sucesor. No, fue llamado de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. No por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. Una vez con mi esposa en el departamento, éramos novios todavía, imagínense. Estaba predicando el pastor Maltés y yo le dije a mi esposa, se nos puede constatar ella. Y yo le dije, oye, qué bonito es ser pastor. Yo quiero ser pastor. Entonces les estoy hablando de hace 15 años. Pues el Señor me tomó la palabra. El Señor me tomó la palabra. Estoy aquí. Y es lo que más me gusta hacer en la vida. Predicar la palabra de Dios. Y yo les pido que oren mucho por mí para que siga este ministerio tan hermoso que tengo. Viene a lo que dice aquí, que es sino voluntariamente. Fue mi deseo ser pastor, y el Señor me lo concedió. ¿Sí? Luego dice la palabra, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
no por ganancia deshonesta. No les veo a cada uno de ustedes el signo de pesos, sino veo que son ovejas del Señor y que todos juntos, unánimes, tenemos que crecer. Todos tenemos que crecer aquí y llegar a la estatura del hombre perfecto. Y no por una ganancia deshonesta, dándoles palabra light, palabra de prosperidad, palabra de que tú avientas 2,000 pesos en el canasto y se te van a multiplicar y vas a ver que vas a tener miles de pesos en tu cuenta. No. Hay muchas iglesias así, y están llenas y están atestadas. Pero el Maranata se ha preocupado por dar la sana doctrina y que todos crezcamos. Y como lo hemos dicho, es un milagro esta congregación. Este templo es un milagro. Porque, pues, somos pocos, pero 10 manuales. Y gracias a Dios, ahí vamos creciendo. Por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Pues todos ustedes son míos, ¿no? Todos ustedes son míos. Yo soy Señor de todos ustedes. Pues hay pastores que son así, que se creen dueños de las ovejas. Y no es así. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, sino siendo ejemplos de la congregación. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, dice todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Si tenemos nuestro atuendo de vanidad, quitemos ese atuendo de vanidad y revistamos nuestro vestido de humildad. Y seamos sumisos los unos a los otros. Todos sumisos los unos a los otros y revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al Señor no le gustan los soberbios, no le gustan los altivos, los orgullosos, no le gustan los necios. Al Señor le agradan los humildes. Seamos humildes y seamos sumisos todos. Servíos los unos a los otros. Tener esa actitud de servicio y amarnos los unos a los otros. Dice la palabra en el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿No han experimentado eso? ¿No les ha tocado que el Señor os exalta en algún momento de su vida delante de la gente? Es maravilloso, es hermoso. No en el momento en que nosotros queramos, sino cuando Él quiera, cuando Él diga, en este momento. Pero para que suceda eso, ¿qué tenemos que ser nosotros? Humildes. Humillaos pues, dice. Humillémonos ante el Señor. ¿Por qué nos cuesta trabajo a veces humillarnos al Señor? Soltarnos. No queremos despojarnos de nuestro yo, ¿no?
de nuestra persona, no nos queremos despojar de ella. Soltémonos, postrémonos al Señor, humillémonos. Soy tuyo, te pertenezco, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. A veces da temor decir esa frase. Haz de mí lo que tú quieras, soy tuyo, te pertenezco. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si le decimos así al Señor? Que el Señor tome el total control de mi vida. Y como Él es perfecto, ¿verdad? ¿Qué va a hacer conmigo en mi vida? Todas las decisiones que tome, todo lo que yo haga en mi vida, con la dirección de Dios van a ser perfectas. Porque no soy yo, es Dios el que las hace. Entonces humillémonos ante el Señor y digámosle al Señor, toma el control total de mi vida. Y suéltense, suéltense. Lo único que va a pasar es que tengan bendiciones. Nada más. Regresemos a Marcos, por favor. Versículo 43 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Rey de Reyes y Señor de Señores llegó a esta tierra para servir a nosotros. Y Él como Rey, según el estereotipo secular, ¿verdad? A un rey le sirve todo el mundo, ¿verdad? Hasta le pasan su no sé cómo se llame, ese abanico, ¿verdad? Para que le estén soplando porque tiene mucho calor, ¿no? Ese es el estereotipo de reyes aquí en el mundo. Pero el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores no vino a este mundo a hacer eso. Al contrario, todo lo contrario. Seamos y aprendamos como Él es, a servir, a ayudar a los demás, amarnos a los unos a los otros, dar un testimonio de que somos hijos de Dios, para que vean y se fijen, mira, la luz de Cristo resplandece en esa persona. Seamos nosotros servidores, hermanos, los unos de los otros, y además pidámosle al Señor que quite de nosotros ese orgullo, esa vanidad, ese ego, esa altivez, ese querer yo ser el primero en todo. Como cuando nos dice la palabra también nuestro Señor Jesucristo, que cuando vayas a una boda, no te sientes hasta adelante, ¿verdad? Siempre queremos sentarnos hasta adelante, digo por ustedes. Pero en una fiesta de bodas no te sientes hasta adelante, porque ¿qué tal si viene el novio y te dice, no, sabes, es que este lugar está reservado para alguien más importante, mejor vete para atrás? Y vas a quedar humillado. Mejor siéntate hasta atrás. Porque si así te ve el novio, ¿verdad? Te va a decir, hey, vente para acá. Entonces vas a recibir gloria, ¿verdad? Ay, mira, qué buen novio, que esté con él. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué actitud tuvimos? Humilde, hasta atrás. Y si nos piden que nos pasemos más adelante, recibiremos exaltación. Así trabaja el Señor Dios con los humildes. Si vivimos en humildad, a su tiempo recibiremos exaltación. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.